La ciencia como verdad absoluta alcanzó su cenit en el siglo XVIII con Sir Isaac Newton, mediante la aplicación del método científico cartesiano, basado en el uso de la mente inteligente y la experimentación. Nunca como hasta entonces se habían podido predecir los fenómenos físicos y químicos con tal exactitud, en base a la aplicación de las leyes que los científicos de la época formularon y que constituyen el conjunto de la física clásica. Se trataba de una física total, en la que el tiempo y el espacio eran absolutos e inmutables para cualquier lugar del universo y en cualquier situación que se los considerara, con independencia de su situación o posición relativa con respecto al fenómeno considerado. Así lo confirmaban todos los experimentos y las mediciones realizadas hasta entonces con la tecnología de la época. La física funcionaba, la tecnología funcionaba y los científicos llegaron a creer en la ciencia como una nueva piedra filosofal, la llave para la consecución de un mundo feliz, en el que todos los males del hombre tuvieran solución gracias a ella. Esta visión del futuro científico, optimista y autosuficiente se trasladó a la sociedad, que dejó buena muestra de la misma en sus creaciones artísticas, literarias y cinematográficas, dando lugar a la aparición de un nuevo modo de pensar materialista y laico, en detrimento de los modos religiosos. Hola pasajeros del Arca, bienvenidos a bordo. Todo iba a cambiar con la aparición a principios del siglo XX de Albert Einstein y su teoría de la relatividad. La consideración del tiempo y del espacio como algo relativo y dependiente de su situación con respecto a los fenómenos observados resultó catastrófica para la todavía reciente física clásica, podemos decir aún reciente física clásica en el total cómputo de la historia, cuando se confirmó experimentalmente esta teoría de la relatividad, ya que la física clásica newtoniana, en su mejor momento, pues se vio postergada de pronto por la teoría de la relatividad y por la nueva física emergente. La física clásica parecía exacta, pero no lo era. Pronto se comprobó que las mediciones experimentales efectuadas a nivel terrestre tenían una pequeñísima desviación que evidenciaba su inexactitud, mientras que las predicciones formuladas con la teoría de la relatividad se revelaron mucho más exactas y fiables a nivel macrocósmico. Así, la física clásica dejó de ser universal para convertirse en un apaño para andar por casa, ya que a escala humana resultaba suficientemente fiable. Lo único que ahora aparecía constante era la velocidad de la luz, mientras que el espacio se curvaba alrededor de la materia y el tiempo se acortaba a mayor velocidad de los objetos. La gravedad era una curvatura en el espacio, y un astronauta que viajara a una velocidad cercana a la de la luz envejecería más despacio que sus coetáneos en la Tierra, es decir, a mayor velocidad, menor tiempo, y a menor velocidad, mayor tiempo. A la velocidad de la luz, el tiempo se anularía, y a mayor velocidad se entraría en la cuarta dimensión. Pero eso no era todo. Algo singular de tipo cósmico y vibracional debió ocurrir en las primeras décadas del siglo XX, porque cuando aún Einstein no había terminado de formular totalmente su teoría general y especial de la relatividad, apareció la física cuántica, que vino a introducir de nuevo una revolución en el mundo de la ciencia, cuando aún no se había recuperado de la anterior. La física cuántica venía a decir que todo era probable en el universo, es decir, todo podía ocurrir, aún lo más descabellado, solo que generalmente sucedía aquello que resultaba lo más probable, pero no eximía que ocurriera lo más improbable. En realidad no solo decía eso, iba mucho más allá y afirmaba que efectivamente ocurrían todas las infinitas posibilidades existentes de un evento, pero se anulaban unas a otras y solo sucedía lo que resultaba más probable. La física cuántica afirma que si tiramos una pelota de goma contra una pared, lo más probable es que rebote. Pero existe una posibilidad infinitesimal y muy poco probable de que salga por el otro lado de la pared, que científicamente también puede ocurrir.
Es lo que se denomina el efecto túnel. Por si esto fuera poco, en el año 1927, Werner Heisenberg formuló su famoso principio de incertidumbre, que venía a decir que es imposible conocer la posición y la velocidad de una partícula, y cuanto más conocemos una, menos la otra, y viceversa. Esto dio un golpe de gracia a la física clásica, y por ende a toda la ciencia, como disciplina exacta y absoluta. Hasta el punto de que uno de sus físicos más prestigiosos, Richard Feynman, escribió: la mecánica cuántica describe la naturaleza como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común, pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar a la naturaleza tal como es, absurda. Ya todo era relativo e incierto, cualquier cosa podía ocurrir, y la realidad era en gran parte producto del observador. Se abría un campo infinito para lo mítico y lo mágico. La física cuántica se aplicó al estudio de lo microscópico y de las partículas elementales, siendo la principal impulsora de la física de partículas. Ha sido demostrada experimentalmente hasta la extenuación, es totalmente exacta, pero se revela incompatible con la teoría de la relatividad en el campo de lo macrocósmico. Así tenemos el problema de la física actual, que es la incompatibilidad de la teoría de la relatividad y de la física cuántica, pues cada una de ellas se ha confirmado exacta en su campo y sin embargo se revelan incompatibles cuando cada una se aplica en el de la otra. Es evidente que algo esencial falla, como pensaba Einstein, pues se supone que las leyes físicas deben ser universales y no a la carta para cada cual. Y resulta que nos encontramos con tres físicas diferentes e incompatibles. La relatividad, que se ha demostrado exacta a escala macrocósmica, la física cuántica, que se ha demostrado exacta a escala microcósmica, y la física clásica, que se ha demostrado suficientemente exacta para funcionar a escala humana y que aún constituye el cuerpo de doctrina de la física práctica actual. En la actualidad se trabaja fundamentalmente en el campo de la física aplicada y la tecnología, debido a los intereses creados y a los poderes públicos, políticos y multinacionales. Y en el campo de la física teórica se está trabajando con los multiversos, la teoría M, y también en el campo de la teoría de cuerdas. Una nueva física que nos dice que las partículas elementales, los quarks y los electrones, que conforman todo el universo, son bucles de cuerdas vibrantes de un tamaño inferior a la longitud de Planck, capaces de compatibilizar las tres físicas por tener el tamaño adecuado, es decir, ser más pequeños que la longitud de Planck, pero que al final no son partículas, no son elementos materiales, sino vibracionales. Es una energía que vibra, bucles de energía vibrante. Pero lo más interesante de esta nueva física, sin duda, es que abre la posibilidad de la existencia de otras dimensiones en la naturaleza, de tal manera que nuestro mundo ya no se desarrollaría en 3 dimensiones, como hasta ahora se ha venido suponiendo, sino en 6, 9, 11 o n dimensiones, dependiendo de cada hipótesis. Eso sí, 3 dimensiones extendidas y el resto enrolladas en las anteriores. Tal parece que aún no se hubiera descubierto el principio de vibración y el ejemplo del espectro electromagnético. La sociedad del siglo XXI aún está intentando digerir y comprender lo que todo esto ha significado para nuestro mundo, pero los acontecimientos históricos, sociales, políticos, artísticos, científicos y religiosos se sucedieron y se suceden con tal intensidad y envergadura a partir de estos descubrimientos que aún hoy la humanidad no cuenta con la suficiente perspectiva y tranquilidad de ánimo para analizarlos debidamente. Pero nos puede bastar el recuerdo de 2 guerras mundiales, con decenas de millones de muertos, la última de las cuales terminó con 2 bombas atómicas, la Guerra Fría, la aparición y desaparición del marxismo, leninismo, comunismo y maoísmo,
con sus secuelas de todo tipo, la generalización del terrorismo como arma política, el boom de la tecnología y la ciencia aplicada al servicio de las empresas multinacionales interesadas en el negocio de la investigación y del poder, la carrera espacial con la supuesta llegada del hombre a la Luna y la evolución del arte hacia lo abstracto y sin forma. Demasiado para una vida. Todo esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Pero con todo, lo más importante para nosotros desde el punto de vista evolutivo ha sido lo que representa para la ciencia clásica y el método científico el principio de incertidumbre. Dios no juega a los dados con el universo, dijo Einstein, y nosotros estamos de acuerdo con él. Pero que la ciencia haya admitido que todo es incierto y pueda ocurrir equivale a sentenciar su liquidación. Así al menos lo ha sentido gran parte de la humanidad, que primeramente abandonó la religión de toda la vida por la nueva ciencia prometedora de un paraíso material y tecnológico. Y en la actualidad, tras la aceptación científica de la incertidumbre, la importancia del observador y el descubrimiento de otras dimensiones, vuelve a la magia y al mito arcaico prerracional que representa la nueva era. Toda sociedad, al igual que un edificio o un árbol, necesita de unos sólidos cimientos o unas raíces profundas y estables para poder mantenerse erguida, y en el momento que fallen los cimientos, el edificio se derrumba. Ahora, en pleno siglo XXI, hay que decir, por duro que parezca, que nuestra civilización occidental se encuentra herida de muerte ante el colapso del método científico y el rechazo del humanismo cristiano, que sembró las bases de la convivencia y de la moderna democracia europea. Y hasta aquí hemos navegado hoy, pasajeros del Arca. Gracias por vuestra compañía y a todos paz y bien.